Buenas noches. Sean bienvenidos quienes ahora están viendo y participando en este cuarto espacio abierto y también quienes verán de manera diferida, es decir, en grabación, este espacio. A unos y otros les agradezco que estén con buen ánimo de trabajar. Eh, Recordarán que en esta semana hemos tomado como ilustración la pintura de Carl Friedrich Aagaard, pintor danés, que ustedes ven al fondo. Ciertamente es un paisaje muy bonito y a uno le gustaría que todos los espacios abiertos fueran así de bonitos. Hablo de los espacios abiertos como esta sesión de prepa en línea, y también todos los espacios donde uno esté. Sería muy bueno que todos los espacios fueran así, agradables, bien dispuestos a nuestra libertad, bien, eh, bien dispuestos para poder aprovechar de ellos todo lo mejor. Bueno, pues al iniciar estos espacios abiertos, nos han pedido que mencionemos lo que ya hemos dicho también por escrito. Estos espacios abiertos son precisamente el lugar como para que cada quien asegure su aprendizaje, para que cada quien se sienta en el lugar adecuado para aprovechar todo lo que se da en prepa en línea. Esa es la razón de ser de los espacios abiertos. Por eso es que uno comienza dando el espacio a las preguntas. Y en este caso, Jorge, eh, pensando en los recursos de la semana, en la sesión guía de inicio de semana y en las instrucciones de las actividades, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Dices por escrito que por ahorita no tienes preguntas ni comentarios, sino que está todo claro. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver, porque algo que hay que asegurar en estos espacios es que lo esencial del módulo quede bien aprendido. Y en este caso, lo esencial del módulo, pues es que uno pueda argumentar. En relación con los argumentos, recordamos que son los razonamientos lógicos. Y una manera de expresar los razonamientos lógicos es como se ve allí. Tenemos dos premisas. Estoy señalando una. Esa fue la primera premisa. Aquí está la segunda premisa. Y después tenemos una conclusión que integra a las dos premisas anteriores. Por lo pronto, vamos a quitar estas que están por acá, que tienen su razón de ser. Pero entonces, ya que tenemos aquí esto, eh, podemos afirmar que estas premisas y la conclusión son los tres elementos que forman al razonamiento o argumento. Eh, Jorge, tú ya tenías claro
que los razonamientos o argumentos están formados por premisas y argumento, perdón, y conclusión, ¿correcto? Respondes por escrito que los argumentos son premisas para tener un juicio. Bueno, más o menos. Argumento es la integración de premisas, como estas dos que estoy señalando, en una conclusión, como esta que estoy señalando. Argumento es todo esto que estoy señalando, es decir, las premisas y la conclusión. Y decimos que estas premisas se integran en la conclusión. Ujú. Por esta razón, lo que dicen cada uno de estas premisas, lo que se dice aquí y lo que se dice aquí, lo vamos a hacer una sola cosa, una sola idea. Por eso decimos que es la integración. Y al unir esas dos ideas, lo que resulta es la conclusión, que en este caso está escrita con color amarillo. Ahora, entonces los argumentos no son solo las premisas, sino que son las premisas y la conclusión. ¿Sí queda más claro, Jorge? Qué bueno que respondes que sí está más claro. Todo el conjunto es a lo que se le llama argumento. Así es. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace la suma de premisas, es decir, la integración de estos dos juicios. Aquí tenemos un juicio que afirma la marihuana como droga altera la mente. Ese es el primer juicio o premisa. El segundo juicio o premisa dice, si de por sí no hay control adecuado del alcohol ni del tabaco, menos lo habría de la marihuana. Ese es un juicio. Para poder juntar esas dos ideas, pero juntarlas no así, sino integrándolas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los términos comunes entre ambas, es decir, cuál es la palabra o concepto que se repite. En este caso, ya está señalada la palabra que se repite, la palabra marihuana. Y lo que queda es lo que está en letras blancas. Bueno, pues eso que está de blanco es lo que tenemos que integrar. Es decir, con lo que está de blanco tenemos que hacer un juicio nuevo. Y entonces, si nosotros buscamos cómo hacer una sola oración con lo que está escrito en blanco de la primera premisa y de la segunda premisa,
Lo que nos queda es esta idea. Por lo tanto, tampoco habría control de su consumo si no lo hay del tabaco ni del alcohol. Voy a leer las dos premisas y la conclusión para que vean cómo se hace el razonamiento. La marihuana como droga altera la mente. Si de por sí no hay control adecuado del alcohol ni del tabaco, menos lo habría de la marihuana. Por lo tanto, tampoco habría control de su consumo si no lo hay del tabaco ni del alcohol. Notarán que en la conclusión ya no se vuelve a mencionar la palabra que había sido repetida en la primera y en la segunda premisa. Ya no está aquí. En la conclusión ya no se pone. También notarán que lo que queda como conclusión es otro juicio, un juicio nuevo. Esta es la manera de hacer un argumento lógico. Es decir, el argumento lógico nos permite llegar a un conocimiento nuevo a partir de dos juicios previamente adquiridos. El razonamiento nos permite avanzar en el conocimiento, porque fíjense, estos dos ya los conocíamos, pero al integrarlos tenemos un conocimiento nuevo. Por eso es que decimos que avanzamos en el conocimiento. Ahora, este modo de integrar las premisas para avanzar en el conocimiento es uno de varios modos que hay. Ustedes podrán buscar en la red los modos de hacer silogismos o modos de hacer argumentos. Y van a encontrar que son muchos. Ahorita vamos a practicar solamente uno, este que les acabo de mostrar, para que por lo menos este quede bien aprendido. Ya que hemos eh, visto como ejemplo el modo de hacer argumentos o silogismos, y este nos va a servir para seguir practicando, ya que lo hemos visto, podemos recordar que en la actividad integradora 3 nos piden que seleccionemos un tema de investigación que sea derivado o relacionado con la legalización de las drogas. Dentro de las instrucciones de la actividad integradora 3, también se nos pide que pongamos como dos ciencias o disciplinas del conocimiento abordan el tema de la legalización de las drogas que nosotros hayamos elegido. He puesto aquí en la pantalla algunos ejemplos. Y lo primero es que un tema relacionado con la legalización de las drogas podría ser la legalización de la marihuana en México. Ese es un tema relacionado con la legalización de las drogas. Si ese fuere el tema elegido, entonces lo que hay que hacer es buscar en la red qué es lo que dice una de las ciencias serias
acerca de la legalización de la marihuana en México, es decir, acerca del tema que uno eligió. En este caso, está puesta mencionada allí la sociología. Además, tenemos que mencionar otra ciencia o disciplina. En este caso, podríamos poner, ¿qué dicen las ciencias de la salud sobre la legalización de la marihuana en México? Y cuando decimos las ciencias de la salud, tendremos que indicar con mucha precisión si nos estamos refiriendo a la medicina o a la psicología o a la psiquiatría o a alguna otra de las disciplinas que tienen que ver con las ciencias de la salud. Hay que mencionarlas con mucha precisión. El nombre propio hay que ponerlo allí, el nombre propio de las ciencias. Y así entonces habremos atendido a dos de las instrucciones de la actividad integradora 3. Jorge, tú ya entregaste la actividad integradora 3. Te pregunto, ¿cuál fue el tema relacionado a la legalización de las drogas que elegiste? Gracias. Tú respondes cuáles fueron los dos nombres o las dos ciencias. Pero te pregunto, ¿cuál fue el tema relacionado con la legalización de las drogas? Muchas gracias. Nos escribes que el tema fue los riesgos de la legalización de la marihuana. Muy bien, ese es un tema muy bueno que ciertamente está relacionado con el gran tema general de la legalización de la marihuana. Muy bien, ahora, tú elegiste que ese tema ibas a ver cómo lo abordaban la sociología y la economía. Y eso está muy bien. Será muy interesante ver qué es lo que dice la sociología acerca de los riesgos de la legalización de la marihuana. Y también será muy interesante ver qué es lo que dice la economía acerca de los riesgos de la legalización de la marihuana. Muy bien. Ahora, ¿podrías contarnos qué fue lo que hiciste para encontrar la información acerca de esas dos ciencias? Nos escribes que lo tuviste que buscar e investigar. Muy bien. Seguramente buscaste en la red. Eso está bien. Oye, y buscaste en Google Académico. Está, el Google es un buscador, efectivamente. Y cuando uno le pone ciertas palabras, lo lleva a algunas páginas. A veces esas páginas son fuentes seguras, pero otras veces no son fuentes seguras. Nos escribes que también pusiste la información que encontraste en El Economista. El Economista es un periódico y los periódicos, así como otros medios de comunicación,
A veces mencionan la fuente de información de la que están tomando su información. A veces ponen de qué instituto de investigación están tomando la información o ponen qué científico dijo esa información o ponen eh, quién genera esa información. A veces sí lo dicen. Cuando los periódicos sí dicen cuál es su fuente de información, entonces su nota periodística sí es fuente segura. Pero si en la nota periodística no dicen cuál es la fuente de información y nada más ponen la información así nada más, entonces no son una fuente segura. De manera que te recomiendo, aunque ya hayas entregado la actividad, que verifiques si la fuente que elegiste es una fuente segura. Luego, también hay un recurso del cual les hablé en las sesiones anteriores y también en la sesión guía de inicio de semana, que es especialmente importante para el trabajo de este módulo y se llama, ujú, déjame ver, sí, se llama técnicas de registro de la información. Te pregunto, Jorge, ¿tú viste ese recurso? El que nos dice cuáles son las técnicas para registrar la información que uno obtiene en diferentes fuentes. Gracias, nos dice que sí, nos dices que sí lo viste. Y eso está muy bien. Ahora, menciono ese recurso porque precisamente allí también tenemos información que debemos utilizar. Estoy buscándolo en la página de Prepa en línea para mostrarles bien cómo se utiliza. Muy bien. En este momento están viendo ustedes la plataforma de Prepa en línea y entonces nos ubicamos en la semana 2. Aquí pueden verse los recursos de esta semana y especialmente este que se llama técnicas de registro de información es el que nos va a servir para mencionar la información adecuadamente. Este recurso lo tenemos que eh, usar y también mencionar en nuestra actividad integradora 3 y en las actividades integradoras, perdón, en la actividad integradora 6 y también en el proyecto integrador. Por eso es muy eh, bueno que de una vez revisemos qué es lo que hay que poner en estas actividades que acabo de mencionar. Porque seguramente ustedes ya tomaron nota, apunte de esta información. Si es así, Jorge, tú ya tomaste un apunte de este recurso.
Gracias. Nos dices que en formato APA, pero sí escribiste el apunte, tomaste el apunte, tomaste apunte de esta información. Nos dices que sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ustedes pueden ver que además de un recordatorio acerca de la citación, aquí nos dicen cuáles son las fuentes en las que podemos encontrar información, de manera que podamos nombrarlas correctamente. Fuente bibliográfica son los libros. Fuente hemerográfica son los periódicos. Fuentes de archivo, pues son los archivos personales o familiares o de gobierno. Esos también son fuentes de información. Fuente electrónica es cualquiera que está en la red o en discos, cualquiera que vemos en la computadora. Fuente videográfica o filmográfica son los videos, programas de televisión, diapositivas, podcast. Fuente audiográfica son las canciones, podcast, pieza musical. Y fuente iconográfica, que son las que están mencionadas acá. Bueno, cuando nosotros escribamos en qué fuentes de información nos basamos, tendremos que poner si fue una fuente bibliográfica o hemerográfica, o fue una fuente de archivo, o fue una fuente electrónica. Estos nombres nos sirven para referirnos con precisión al tipo de fuente que utilizamos. ¿Esto sí se entiende bien, Jorge? ¿Tú lo pusiste así en tu actividad? ¿Mencionaste qué tipo de fuente es la que utilizaste? Nos dices que sí. Qué bueno. Muy bien. Después del tipo de fuente de información, lo que vienen ya son las técnicas de cómo uno registra la información que consultó. Se las voy a poner primero todas para mencionarlas y que tengan el panorama completo. Existe la técnica de registro textual, es decir, ya ustedes verán con más detalle cuáles son las características de esta técnica, que es una manera de obtener la información y de registrarla. Hay otra técnica, que es la técnica de registro de resumen. Llevamos dos. Otra es la técnica de registro de paráfrasis. Llevamos tres. Otra es la técnica de registro de comentario. Cuatro. Otra es la técnica de registro de síntesis. Cinco. Y esas son las 5 técnicas de registro que nos comparten en este material. En la actividad integradora 3 nos piden que mencionemos cómo hicimos la consulta o investigación. Y nosotros tenemos que responder qué tipo de fuente de información fue la que utilizamos y qué tipo de técnica de registro fue la que utilizamos para conservar la información. De manera que esto y esto debe ser mencionado en la actividad integradora 3. Como les decía, también va a ser mencionado en la actividad integradora 6
y en el proyecto integrador. Así que conviene hacerlo bien. Jorge, te pregunto, en tu actividad, ¿tú mencionaste qué técnica de registro utilizaste? Bueno, ahora ya sabes que esto es importante y que esto debía estar. Qué bueno que vas a revisar. Esto lo habíamos mencionado en la sesión pasada, en la, en el espacio abierto 3. Y también se puede consultar, todavía está el enlace activo para que lo puedan volver a ver. Em, bueno, esto en relación con otra de las instrucciones de la actividad integradora 3, en la cual nos piden que indiquemos cómo hicimos la consulta o investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, estimado Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Muy bien, nos dices que todo está entendido. De manera que entonces podemos ver esta actividad que conservo con el permiso de su autora, una compañera de ustedes, a quien le pedí por favor, si ella libremente me permitía conservar el trabajo que ahorita les presento para mostrárselos como ejemplo. Fíjense que entonces esta compañera quiso poner de esta manera la temática que eligió, las disciplinas que eligió y el tipo de búsqueda que realizó, es decir, en qué tipo de fuentes encontró la información. Y aquí ella puso que fue en fuentes electrónicas, en una fuente hemerográfica, que fue especialmente una revista. Ujú. El detalle de haber puesto así esta información ayuda mucho y por eso es muy conveniente hacerlo. Después de eso, comienza su escrito, que es una redacción propia de ella, en la cual desarrolla las ideas que le vinieron después de la investigación que hizo. Lo hace siguiendo las instrucciones con un estilo de ensayo, es decir, poniendo la introducción o presentación, el desarrollo o cuerpo y la conclusión. Como pueden ver, ella escribe prácticamente 2 páginas. Ujú. Hacemos esto chiquito para verlo mejor. Prácticamente está escribiendo las 2 páginas. Y por supuesto que se puede escribir tanto texto, nada más explicando cuáles son las ideas que se relacionan entre sí. Es decir, uno puede escribir tanto cuando desarrolla los argumentos con las ideas de haber que obtuvo después de haber leído. Ujú. Su compañera solamente desarrolló los
argumentos que a ella se le ocurrieron y que ella vio que eran importantes de acuerdo al tema que había seleccionado. Bueno, después de eso, fíjense cómo describió lo que se pedía en esta sección. Me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lo lean personalmente. Muy bien. Su compañera menciona el tipo de fuente donde buscó la información. Su compañera menciona las técnicas de registro. En ambos casos, sí. Se va a terminar la primera sección de esta sesión. Les pido que tengan paciencia. Jorge, eh, se, te pido, pues efectivamente, entonces se nota aquí que su compañera, la que nos prestó este trabajo para mostrarlo, describe muy bien y con mucha claridad los tipos de fuente que utilizó y también las técnicas de registro con las que eh, obtuvo la información. Bueno, pues así tiene que ser descrita la manera como realizaron la investigación, tanto en la actividad integradora 3 como en la 6 como en el proyecto integrador. Después, en la actividad integradora 3 lo que se pide es que pongan el enlace al audio y siempre se recomienda que verifiquen que sí abra el archivo y finalmente que citen con un formato completo las fuentes que utilizaron. En este caso, su compañera citó inclusive los recursos de la semana y eso estuvo muy bien. Bueno, hasta aquí. Queda claro cómo sí sirve tomar apunte de este recurso de la semana. ¿Sí queda claro? Bueno, pues les recuerdo que ese lo encuentran en la plataforma y se llama Técnicas de Registro de Información. Muy bien. Volvamos ahora a eh, el ejercicio que realizamos para fortalecer la habilidad de argumentar. Acuérdense que lo que nos interesa es tener muy presente cómo se realiza el texto argumentativo, es decir, cómo al escribir el ensayo nosotros vamos desarrollando las ideas con argumentos. Además, otro asunto que se trata en esta semana es acerca del debate que hay que ver y acerca del cual hay que comentar en el foro eh, de la actividad integradora 4. Al respecto de este foro, me parece que conviene que revisen las sesiones que también hicimos con otros grupos y en las cuales hemos mencionado algunos detalles sobre la importancia de atender, escuchar
distinguir conceptos y argumentar con orden hacia la verdad cuando estemos en diálogo. Voy a repetir esta idea. Cuando uno está en diálogo con alguien, tiene que poner mucha atención en realizar las actividades que están mencionadas acá abajo. Atender, escuchar, distinguir conceptos, argumentar con orden hacia la verdad. Si nosotros hacemos eso, entonces sí vamos a poder tener un diálogo adecuado, constructivo. El diálogo que podemos ver en el debate, desafortunadamente, no ayudó a construir algo bueno, porque uno de los doctores estaba hablando de una cosa y el otro de los doctores estaba hablando de otra. Y así no coincidieron en un punto de acuerdo que fuera de utilidad y beneficio. Ujú. Para que hubiera sido de utilidad y beneficio, si uno de los doctores escucha y pone atención a lo que dice el otro, le habría podido decir, oye, me parece que lo que tú estás diciendo es muy importante y yo no lo había visto. Además de mis razones, me parece que lo que tú estás diciendo es verdad. Si este doctor de acá abajo hubiera dicho, oye, pero yo también me estoy dando cuenta que eso que tú estabas diciendo es muy importante y hay que considerarlo. También lo voy a integrar a mi argumento. Entonces sí habría habido una comunicación y los dos habrían podido concluir algo con los argumentos de los dos. Eso habría sido muy bueno. Así se habría notado que lo que les interesaba era argumentar con orden hacia la verdad. Habrían distinguido los conceptos, como diciendo, yo tengo estos conceptos, pero ya me di cuenta cuáles son tus conceptos. Ya vi que podemos hablar de los mismos conceptos. Y entonces habría habido una comunicación constructiva. No fue así. Y tampoco es así en varios debates, sobre todo en los políticos. Pero eso no le sirve a nuestro país. Así no se construye un México bonito. Bueno, una vez que ya hemos recordado entonces que hay que poner atención a la actividad integradora 4, que es el foro, y también a realizar adecuadamente los textos argumentativos. Una vez que ya hemos visto eso, entonces vamos a seguir practicando la manera de argumentar. Aquí están mencionadas tres premisas. Y voy a borrar esto de aquí para que quede clara una de las conclusiones que se pueden obtener integrando esas tres premisas. La primera premisa dice, el consumo de drogas daña a la mente y eso no ayuda a las personas. La segunda premisa dice, el consumo de drogas también afecta al cuerpo, al cuerpo del consumidor. Y la tercera de las premisas dice, el consumidor altera la estabilidad de su familia. Estamos eh, entendiendo el consumidor de drogas. Lo voy a poner aquí para que quede más claro. Bueno, pues estas son las tres premisas. Y si nos fijamos en ellas, vamos a descubrir los elementos que hay en común
entre ellas. Por ejemplo, esta idea está en la primera premisa, pero también en la segunda. Esto del daño también está en la segunda y en la tercera, con verbos diferentes, pero que significan lo mismo: el daño, la afectación, la alteración. Y después vemos que entre la segunda premisa y la tercera están estos elementos comunes. Esto quiere decir, como tienen elementos comunes, sí las podemos integrar. Como tienen elementos comunes, sí las podemos sumar en una conclusión. Si pusiéramos alguna premisa que no tuviera elementos comunes, entonces no podríamos integrarla en la conclusión. Ahorita voy a poner la conclusión solo integrando estas tres premisas. Se va a entender mejor si leemos el razonamiento de modo continuo. El consumo de drogas daña la mente y eso no ayuda a las personas. El consumo de drogas también afecta al cuerpo del consumidor. El consumidor de drogas altera la estabilidad de su familia. Por lo tanto, la estabilidad de la familia implica a la mente y al cuerpo de las personas. Esta es una conclusión que se puede obtener. ¿Cómo la obtuvimos? Pues integrando todo lo que quedó en blanco. Lo voy a escribir de otra manera, siguiendo el orden en el que aparecen estas nociones. La mente y el cuerpo de las personas tienen que ver con la estabilidad de las familias. Esto es tanto como decir que si una familia quiere tener estabilidad, entonces debe buscar la salud de la mente y del cuerpo de las personas. Y si algo daña a la mente y al cuerpo, entonces eso no debe ser permitido por las familias, porque las daña también. Y por eso podríamos decir que quien quiera tener una familia o unas familias, por ejemplo, el país que quiera tener familias sanas, no debe permitir lo que daña a la mente y al cuerpo de las personas. Eso es lógico. Es decir, eso lo podemos nosotros encontrar en un argumento bien ordenado, en un argumento que ordena a las ideas. Bueno, pues hasta aquí eh, hemos practicado un poco más. En las siguientes sesiones vamos a seguir el ejercicio de reforzamiento de la argumentación. Y pregunto, Jorge, ¿aprendiste algo hoy? Qué bueno que aprendiste mucho. Eh, Recomiendo que tú y tus compañeros sigan atentos a las sesiones
que publico siempre. Y por lo pronto les deseo que pasen un buen fin de semana y muy buena noche. Hasta luego.